este país yo creo que hay dos cosas que se ven muy mal. Una es ganar dinero, está muy mal visto, y luego el miedo al fracaso, ¿no? Cuando tienes sensación de que trabajas y lo único que obtienes por parte del Estado, ¿no? Y las personas que administran todo el país es sensación de persecución, no, yo creo que esto tampoco ayuda. Hay una realidad, y es que la administración pública parece que vaya de espaldas a la realidad social. Si a ti te empiezan a caer las demandas, te empiezan a embargar, pierdes tú el control de tu empresa, totalmente. Cuando nos dedicamos a esto decimos que cuando tienes muchos embargos es como la muerte física. Sí. Es decir, yo no puedo tener nada a mi nombre, no puedo tener una cuenta bancaria, me van a embargar. Ellos se encuentran siempre con la soledad del empresario. Tengo una gran empresa, con muchos trabajadores, un gran volumen, pero estoy solo. Estoy solo. Yo tiro adelante, no puedo explicar mis circunstancias, no voy a explicar que no llego a final de mes. Entonces, lo primero es parar. Si no cierras, vas a complicar todo mucho más. Te van a acabar embargando, no vas a poder pagar la nómina, y ese señor que tienes ahí o esas familias necesitan la nómina cada mes. Hoy vamos a hablar de concursos de acreedores, ley de segunda oportunidad. Para ello hemos traído a los fundadores de DSM Concursal, David Sánchez y Arnau Montserrat. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de concursos de acreedores, ley de segunda oportunidad. Para ello hemos traído a los fundadores de DSM Concursal, David Sánchez y Arnau Montserrat. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Encantado, Blay, de estar aquí con vosotros. Buenos días, muy bien. Encantado de que estéis. Es un tema que es muy interesante, es un tema que, si no estoy equivocado, puede implicar a mucha parte de la población, y es un tema que genera muchas dudas. ¿Por cuál empezamos? Bueno, quizás haciendo una pequeña introducción de lo que es cada figura, el concurso de acreedores y la ley de la segunda oportunidad. Hay que destacar que es una ley que ha ido evolucionando bastante, adaptándose un poquito a la realidad social de lo que estamos viviendo, ¿no? de los endeudamientos, de la situación económica del país, de los empresarios. Pero concretamente el concurso de acreedores de sociedades existía. Era la antigua quiebra y suspensión de pagos. Es decir, esto hace años ya que esta figura existe. Lo que pasa es que ha ido evolucionando y, como te comentaba, se ha ido adaptando un poquito a la realidad, ¿no? A la realidad social, porque las leyes al final no pueden vivir de espaldas a la realidad social. Sí, siempre se dice que va lento. Sin duda, siempre, y faltaría que evolucionara muchísimo más, pero bueno... no es muy fácil opinar, ¿no? Es lo que tenemos ahora mismo, y con las herramientas que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Y la ley de segunda oportunidad, a quién está dirigida? ¿Qué significa? Explicar un poco para bajar el concepto. Sí, la ley de la segunda oportunidad al final está dirigida tanto sobre todo a personas físicas, básico. Y no solo empresarios, sino también una persona que no ha tenido ninguna actividad. También puede acogerse a la ley de la segunda oportunidad, es decir, que por sus circunstancias, por un nivel de endeudamiento que no puede afrontar, pues se puede acoger a la ley de la segunda oportunidad. Y esto es importante remarcarlo. Hay una serie de características para poderse acoger y requisitos, pero en principio cualquier persona física podría acogerse a esta ley de la segunda oportunidad. Ahora entraremos en profundidad a hablar de cada una, pero presentar DSM Concursal. Pues mira, aquí con Arnau, esto nació de la necesidad de unir dos figuras que creo que van de la mano en el tema del concurso de acreedores y ley de segunda oportunidad, ¿no? Que es el tema legal con el tema económico. Concretamente, yo soy abogado, llevo muchos años dedicándome al tema de las insolvencias, ya con la antigua ley, que eran, como te comentaba, quiebras y suspensiones de pagos, y ahora hemos unido fuerzas con Arnau, que lleva más la parte económica. Bueno, yo creo que al final uniré la parte mercantil, ¿no? La parte más de derecho y la parte pues, de análisis más económica de números,
al final yo creo que permite pues, establecer o analizar la situación en que se encuentra pues, una persona o empresario. Y al final yo creo que esto es un punto muy positivo para las partes que estén interesadas, ¿no? Porque al final, pues bueno, como te digo, al final analizar la parte de números, ¿no? Económica, pues tiene influencia directa en lo que se puede hacer o no. Claro, la parte de análisis de los números es la parte previa a tener que llegar a una situación. Es básica, ¿no? Al final... ¿Qué indicadores, vosotros que ya tenéis un rodaje, qué indicadores os hacen levantar la mano y decirle a alguien, ojo, que por este camino... Bueno, yo creo que puede... al final yo creo que es básico, ¿no? Viendo el recorrido, ¿no? que puede tener una empresa o un autónomo, ¿no? Pues al final no hay que mentirse, ¿no? Al final una persona trabaja para lucrarse, ¿no? Entonces, si este lucramiento al final no tiene beneficios, no tiene números positivos, y esto es una situación, no hace falta que sea muy larga en el tiempo. Al final, si ves que durante 2-3 años, 2-3 ejercicios, tú no tienes resultados positivos o tienes un cierto margen a lo que haces, pues ahí hay que levantar la mano y decir, ¿qué está pasando, no? Pero en concreto, claro, para alguien, me imagino, ¿no? Que deben haber síntomas que dicen, sí, ojo, que si esto sigue esta tendencia, tenemos que... Sí, bueno, sobre todo pues analizar a lo que te digo, los resultados, ¿no? O sea, obviamente si hay resultados negativos, sobre todo pues decir, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué tengo dentro de la empresa o qué hago en mi actividad que obviamente no está funcionando, ¿no? Entonces, se pueden dar varias situaciones y cada una pues, puede ser más o menos compleja, ¿no? Y cada empresa es un mundo, cada actividad es un mundo, ¿no? Pero yo creo básicamente que los números tienen que ir ligados a la estructura, ¿no? Y a la dimensión de la empresa, ¿no? No puedes tener una empresa, por decirte, que tiene factura 2 millones, por así decirlo, y tiene un trabajador, al igual que no puedes tener una empresa que factura 500.000 euros al año y tiene 20 trabajadores, ¿no? Al final, hoy en día hay que controlar esto mucho porque tener una empresa requiere muchas cosas y entre ellas pues el control de costes. Yo creo que es básico, ¿no? Y más en los momentos en los que estamos, ¿no? Como sociedad y como Estado, ¿no? Al final, asumir costes de tener 20 personas contratadas no es solo tener la nómina, ¿no? Mira, experiencia, ¿no? Propia, hablando con clientes de la agencia, más de uno nos ha comentado que misma facturación, con menos personas, lo hacen perfectamente, ¿no? Claro. La sobredimensión que a veces el Es día a que- día es no te hace Es que no parar y analizar. No somos conscientes, por ejemplo, hablando de este tema de personal, ¿no? Y de sobredimensiones, no somos conscientes de lo que representa tener el personal contratado, ¿no? Y al final, cuando tú contratas a una persona, el neto igual son 2.000, ¿no? Pero igual la empresa está pagando el doble, ¿no? Entre seguridades sociales, retenciones. Entonces, tener todo esto estructurado, yo creo que es básico. Yo creo que es básico. Y tenerlo estructurado no significa tener más o menos personas, sino tenerlo adecuado al nivel de trabajo que uno va a tener. Y entonces, esto yo creo que es un punto básico. Y luego hay que tener otros temas. Bueno, yo desde la experiencia, ¿no? Yo veo pues otro tema que yo creo que es muy importante, no sé cómo lo ves, el tener el tema de control de imposiciones, Sí, yo creo que esto es un claro. poco... Fíjate que la mayoría de los clientes yo creo que cometen el error de pensar que a más facturación, Correcto. más beneficio. Y esto a veces es un error, porque lo único que consigues crecer sin control es sobredimensionar la empresa y al final llegar a un momento en que los costes sean tan altos que hacen que precisamente consigues el efecto contrario, que es en lugar de conseguir más beneficio, entrar en pérdidas, pero además con una sobredimensión que mantener esa estructura cuesta mucho, y esto nos hemos encontrado el caso muchas veces. Sí, y decir, luego llegas a la situación de que te enganchas, ¿no? Por así decirlo. Sí, cuando pierden el control. Exacto, llega por ejemplo el trimestre, ¿no? Tienes que pagar IVA, no, aplázamelo. Al final
te estás financiando con algo que no te estás financiando a través del Estado y vas enganchado y entonces Al momento que tienes que ir aplazando. Uno Tienes de que los tener- síntomas es este. empezar a aplazar las deudas con Hacienda y con Seguridad Social, desde los impuestos y las cuotas de cotización de Seguridad Social mensuales. Este es uno de los síntomas donde las Fíjate. empresas empiezan a tener problemas. Fíjate que es muy común, ¿no? Las empresas dicen, no, yo vendo 3.000 euros. No vendes 3.000 euros. Lo que es tuyo al final no son 3.000 euros. Tienes que tener lo correcto, ¿no? Para tenerlo controlado debería ser, yo facturo 3.000, pero tengo X de impuestos, ¿no? Entonces, la gente cuenta con esta parte de los impuestos que realmente llega a tu cuenta, ¿no? Y no es tuya, porque al final, entonces, cuando llega el momento de devolverlo al Estado y pagarlo, Pero esto debe pasar con empresas más pequeñas, imagino, ¿no? O con autónomos. con todo el mundo al final. No te creas, muchas veces te sorprendes de ver estructuras de empresas grandes, de una gran facturación, pero la explicación es lo que te decíamos, es decir, crecen porque hacen bien el trabajo, ellos saben de su trabajo. Pero el problema es que quizás no saben gestionar una empresa, es diferente. Uno puede ser muy buen carpintero, muy buen constructor, pero no tener las herramientas necesarias o el conocimiento necesario para hacer crecer esa empresa a nivel de rentabilidad. Igual que al revés, que hay gente que es empresario y toque lo que toque, lo va a hacer crecer la empresa. Entonces, nos encontramos muchas veces con ese problema. Es decir, son grandes profesionales, pero que a nivel de empresa llega un momento que mientras la estructura es pequeña, la controlan. A la que empiezan a crecer y a subir la facturación, eso, el crecimiento sin control, provoca que tengan que cubrir determinadas facturas de proveedores, crecen las nóminas, crece el coste salarial. Entonces, si ahí no sabes controlar bien los márgenes y llevar un buen control financiero, pues puedes empezar a tener los problemas de tener que aplazar, ahora voy a pedir una póliza de crédito porque no llego a final de mes, ahora voy a pedir un pequeño crédito para cubrir estas deudas. El uso de la póliza, Claro. otro síntoma, ¿no? El uso de la póliza, sí, el tener una póliza, al final una póliza de crédito es una buena herramienta para una empresa, es decir, te dan un dinero que tú puedes ir disponiendo. ¿Indispensable? No, indispensable no. Bueno, sí. Recomendable. Recomendable, sí, depende de la situación de la empresa, pero sí está bien, porque cubre unos problemas de tesorería puntuales, simplemente puntuales. Cuando esa póliza siempre está dispuesta, eso es un problema, porque entonces ya no es una póliza de crédito, sino que ese dinero lo has necesitado y no lo puedes volver a cubrir. Por lo tanto, tienes algún agujero en tu empresa y eso es lo primero que tienen que analizar, ¿no? Es decir, si yo estoy sobreendeudado, tengo préstamos, tengo una póliza de crédito totalmente dispuesta, es porque en algún momento he tenido un desfase entre los ingresos y los gastos. Si es permanente, es porque ese desfase ya ha pasado y no lo he cubierto. No he vuelto a generar el beneficio como para poder cubrir esa pérdida que tuve. Eso es lo primero que tienes que empezar a analizar. Es decir, si eso lo has conseguido cortar y tu empresa va funcionando y vas reduciendo esa deuda, estás en el buen camino. Si no la consigues reducir y todo lo contrario, sigue aumentando tu deuda, es que algo no te funciona a nivel de empresa. Hemos hablado de dos síntomas, que puede ser el uso de la póliza o bien el aplazamiento de deudas con seguridad social, y luego pueden haber que esto puede llevar consecuencias de tener el equipo, puede ser derivado de consecuencias de tener el equipo sobredimensionado, una mala fijación de precios, costes. Al final tampoco, al final yo pienso que las cosas hay que analizarlas desde el punto de vista más sencillo, ¿no? Y a partir de ahí crecer, por así decirlo, ¿no? Tenemos empresas o conocemos de empresas que solo con tareas organizativas no llevan bien las tareas. Por ejemplo, la recepción de facturas, tareas meramente organizativas. Si tú esto, ¿Y qué quieres decir? ¿Que se dejan de facturar cosas? No, o que se pierden cosas en el camino, o no sabes dónde, al final... O quizás no llevan los cobros. O no llevan el cobro. Facturas, pero no cobras. Al final, es más importante cobrar que facturar. Llevar un orden interno yo creo que al final te lleva al resto, ¿no? Entonces... Pero a mí me sorprende, yo lo puedo llegar a entender vamos a decir, un autónomo, ¿no? Que al final
tienes que estar haciendo tu trabajo. Si tienes compras, comprar, llamar a clientes, luego facturar. Es que no es fácil, al final son Pero muchas cosas. una empresa más grande, Son muchas, Bueno, son muchas cosas. el crecer sin estar profesionalizado. Es decir, Bueno. si tú empiezas a crecer, tienes que tener una figura dentro de la propia empresa. Si tú eres un buen profesional en tu trabajo, eres un gran constructor, pero sin embargo, para llevar una empresa con 20 trabajadores y que tiene un cierto volumen de facturas, tú tienes que tener una organización administrativa buena y seguramente la figura de un director financiero que te permita Es difícil al final. traspasar esa información de decir, oye, mira, ahora mismo no estás ganando dinero, Correcto. o con esta obra estás perdiendo. Ya sabes que este tipo de obras igual no deberías seguir haciéndolas y cambiar un poquito la orientación. Esto es difícil como CEO o como tomar- persona directora. Al final es lo que comentas, ¿no? Llama a clientes, contrata a esta persona, a esta no. Son muchas tareas. Entonces, al final tener una persona que esté dedicada simplemente a esto, yo creo que es básico, ¿no? Porque es lo que te digo, tareas sencillas y simplemente organizativas son básicas. una empresa como la vuestra encaja mejor siendo una empresa como vosotros, el director financiero, o trabajando con un director financiero y ayudando a controlar, con un director financiero o con un financiero, porque al final igual muchas veces también por la propia estructura es la propia persona de administración la que no hay una persona de finanzas como tal en la empresa, sino es más administrativo. administrativa. Mira, yo creo que hay una cosa buena que es aprovecharse un poco de la experiencia de profesionales, ¿no? Entonces, claro, si nosotros tenemos algo es la experiencia de haber vivido caídas de empresas. Como te comentaba, pues llevamos yo particularmente muchos años dedicándome al tema de las insolvencias. Entonces, ves síntomas y ves mucho más allá. Sabes que esa empresa difícilmente podrá pasar de 10 meses, de 12, entonces sabes identificar los problemas. ¿Eso para qué es importante? Bueno, pues es importante porque la prevención es fundamental. Entonces, dentro de esa prevención podemos apoyar tanto, si no existe la figura de director financiero, podemos ofrecer la figura de un director financiero externo, que evidentemente reduce los costes a tenerlo en plantilla, y además saber aprovechar esa información que podemos ver para cambiar la dirección de la empresa y ayudar a que tenga una cierta rentabilidad. Es decir, no solo nos podemos dedicar a cuando ya esté en una situación crítica cerrar, sino que también podemos hacer una labor de prevención anterior O y para reconducir. crecer. Para crecer, correcto. Porque también Yo creo que yo creo que también nos ayuda un poco la situación coyuntural que tenemos hoy en día, ¿no? Porque antes tú veías una empresa y la figura esta de financiero era básica, ¿no? Financiero, un contable. Esto antes las empresas, ahora hay empresas que siquiera lo tienen físico, lo hacen todo digitalizado y no tienen ni sede, ni quiere decir que esto es la situación, ¿no? Sí. No hace falta que las empresas hoy en día tengan una persona ahí. Entonces, el poder ir allí nosotros, tener una visión objetiva, ¿no? Porque luego también hay intereses, ¿no? Cuando un financiero está dentro de la empresa, además, ahí pueden haber intereses entre, ¿no? Es una visión un poco subjetiva, ¿no? Al final, nosotros, Sí. bueno, tenemos una visión, Y es yo que- creo que bastante objetiva, ¿no? Porque Sí, al no, ver las sin cosas duda, desde fuera, sin esto duda, también sí. te ayuda, ¿no? Sí, y hay que reconocer que, por desgracia, yo creo que hay un mal endémico en este país, y es que no hay una formación a nivel empresarial. Entonces, es fácil constituir una empresa, salen leyes para hacer una sociedad en 24 horas, que reduce los costes, todo eso está bien, pero eso es para constituir. Realmente donde te tienen que apoyar las administraciones públicas y donde debería haber más refuerzo es en la continuidad, es decir, intentar ayudar al éxito de esa sociedad. mira, hay un tema aquí muy interesante que has tocado, que ha salido en otros podcasts, que antes lo has dicho, que es montar una empresa es fácil. Ahora bien, el éxito también está en ser bueno en lo que haces, que no todo el mundo Totalmente. lo es, porque como es fácil montar, si nos juntamos Es 4 muy- amigos, Sí, claro. venga, vamos a montar. Porque la capacidad de ir un poco más allá es lo difícil, ¿no? Es lo que comentábamos antes, por ejemplo, un coste de una nómina, ¿no? Al final, si la gente no se da cuenta,
la empresa que paga X, la empresa paga X y a ti al final esto te lo están quitando. Si la gente lo recibiera y luego lo diese ella, entonces estas cosas, el ver más allá, es lo que es realmente difícil, ¿no? Porque constituir la SL, vamos a notario y decimos esto, lo otro, ¿no? Entonces, analizar esto y ver ver qué estructura hay, qué pasa, yo creo que esto es lo difícil. ¿Cuántos gerentes, propietarios os encontráis que le decís no vas bien y no lo aceptan? Miles. De esto hay muchos, porque hay que entender que hay un componente psicológico importante. Es decir, al final es reconocer el propio fracaso. Entonces, no todo el mundo está preparado para escuchar esto. Es un tema un poco cultural, ¿no? Eso te diría, Sí, porque sí. yo no es malo, no pasa nada. Emprendedor. Es decir, tienes que tener la mentalidad en este país emprendedor. es un poco diferente. Está mal visto fracasar, yo creo. Sí. ¿No? Sí, al final... pero es básico que te recepcionen bien. Es decir, si por la información que tú recibes tú ya ves que esa sociedad no tiene viabilidad, pasa porque nada. no la tienes, no vas a poder darle la vuelta a tu situación, de hecho ya llevas bastante tiempo aguantando, es muy importante, básico te diría, cogerla a tiempo. Cogerla a tiempo para no generar más deuda, para no generar una situación mucho más complicada en la que difícilmente tengas tú la manija del asunto. Cuando se coge a tiempo, bueno, pues es posible preparar el concurso de acreedores, presentarlo y que finalice con cierto éxito. Cuando ya llegas muy forzado, que, en fin, pues que llevas tiempo sin pagar a los trabajadores, hay demandas por en medio, hay embargos, Hacienda ya te embarga, Seguridad Social te embarga, tú ahí ya no tienes el control financiero de la empresa. Tú ya no decides qué puedes pagar y qué no puedes pagar. Entonces ahí ya es directamente cerrar, ayudarle a bajar la persiana y cerrar con lo que tenga. Claro, pero llegar a este punto de decir, me dejo apoyar, voy a buscar la ayuda, debe ser un momento complicado, ¿no? Porque al final yo creo que la propia persona que se encuentra en este problema debe pensar, bueno, si hago esto, puedo tirar hacia adelante. Igual es una forma de autoengaño, ¿no? Con lo que decís es una mentalidad del al final, fracaso, porque pero la gente tiene, bueno, no lo ve mal. Entonces, en este país Sí. yo creo que hay dos cosas que se ven muy mal. Una es ganar dinero, está muy mal visto, y luego el miedo al fracaso, ¿no? Hay otros países, Estados Unidos, por ejemplo, es un país súper capitalista, ¿no? Hay cientos de empresas que abren, cierran el otro. De hecho, sí, no pasa nada. De hecho, la mayoría de gente que ahora es famosa tiene chorrocientas empresas y antes había fracasado y no lo ven mal irse al suelo y levantarse, ¿no? Al final yo creo que esto es un tema cultural, claro, 100% y de mentalidad. Si vamos en concreto al caso de los concursos, ¿cómo hablabas, ¿no? De cogerlo a tiempo? Sí. Hemos hablado de unas sintomologías, ¿no? Sí, de decir, unos inputs. bueno, que sí, dices, esto me puede hacer chirriar. Sí. ¿Cuál es el proceso a seguir? Claro, el proceso a seguir, mira, por experiencia con muchos empresarios, hemos visto muchas sociedades delante nuestro, algunas caer, otras que se han podido arreglar, aunque es más difícil. Ellos se encuentran siempre con la soledad del empresario. Es decir, tengo una gran empresa con muchos trabajadores, un gran volumen, pero estoy solo. Estoy solo. Yo tiro adelante, no puedo explicar mis circunstancias, no voy a explicar que no llego a final de mes. Entonces, lo primero es parar un momento y analizar, vale, ¿cuánto debo? ¿A quién debo? ¿Qué cantidad? ¿No? Y ser realista y buscar ayuda primero. Es decir, oye, esto veo que no lo controlo, voy a buscar ayuda de unos profesionales. A nosotros, como nos gusta entrar, somos muy honestos. Es decir, nosotros pedimos datos objetivos, números, un balance real, qué se debe, cuánto se debe, y la verdad es que mirando esos números, al final un balance es la fotografía de la empresa en ese momento. Mirando esos números puedes detectar si esa empresa tiene un problema ya estructural desde hace mucho tiempo y no tiene salida,
o es un problema estructural de un corto periodo de tiempo que se puede mirar de solucionar. Por lo tanto, eso es lo primero, analizar la situación. ¿Hay viabilidad futura? Que aun ya sea hay herramientas en la ley también, ¿eh? Puedes llegar a un convenio de acreedores con los acreedores, ofrecer unas quitas, unas esperas. Es decir, que la un propia concurso, ley sí, por permite... supuesto, sí. Sí, hay varias figuras y también puedes obtener con un preconcurso, puedes iniciar la negociación con los acreedores e incluso negociar con las entidades bancarias. Luego hablaremos también de la realidad con las entidades bancarias. Esto es importante, que la gente también sepa qué pasa después o qué pasa en el proceso. Pero bueno, no quiero mezclar ahora mismo temas. Entonces, lo primero es analizar la situación. Una vez analizas la situación, analiza si hay viabilidad futura, llegando a un acuerdo con acreedores, pero para eso hay que ser muy realista, es decir, hay que detectar el problema. ¿Cuál ha sido tu problema hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido tu problema? ¿Que no vendes lo suficiente o que tienes una estructura muy grande? Porque todo puede tener solución. Pero normalmente son estos dos. Son estos dos. Sí, es decir, no facturo lo necesario para cubrir los costes que tengo. Ya está. Sencillo. O voy muy justito y he tenido un problema, pues que he tenido un impagado muy fuerte de un cliente, no lo he podido aguantar. Bueno, todo hay que analizarlo para ver si realmente hay salida o no. Si no hay salida, entonces solo queda la vía del concurso de acreedores, pero hay que hacerlo bien, porque dentro de una empresa al final es un ente, pero que tiene detrás muchas familias. Bueno, es que eso hay que hacerlo bien. Es un tema muy complicado, Sí. porque imagino que también el hecho del peso de tener tantas familias detrás y Sin encontrarte duda. en una situación así, Claro. y también de tiempo, porque que ya generas... Sí. Es difícil. Es difícil, pero la manera de ayudarlo es, primero, ser sincero con uno mismo y saber dónde estás. Una vez sabes dónde estás, hay que buscar las herramientas. Siempre hay que buscar una solución. Todo tiene solución en esta vida, menos lo que ya sabemos, ¿no? Pues al final tienes que buscar la solución. Bueno, tu solución es cerrar, porque si no cierras, vas a complicar todo mucho más. Te van a acabar embargando, no vas a poder pagar la nómina y ese señor que tienes ahí o esas familias necesitan la nómina cada mes. Entonces es mejor que seas sincero contigo mismo y con ellos y digas, oye, no puedo más, voy a ver a un profesional, vamos a ver cómo lo hacemos, de forma organizada. Es muy importante tener la base de la contabilidad, balances en orden y bien, porque nos encontramos también con verdaderos desastres. Verdaderos desastres que coges un balance y dices, bueno, vamos a ver, aquí sale que te deben tanto. Ah, no, esto eso no es real, ¿no? O sale que tienes tanto de existencias, no las tengo, no tengo nada en el almacén. O sale que debes tanto a los proveedores, no, debo mucho más. Entonces, eso es lo primero. Es decir, un balance tiene que reflejar la imagen fiel de la empresa. Es que si no, me parece... Te sorprendería, ¿eh? Muy de sentido común. Pues te sorprendería la de empresas grandes que te vienen con balances que no hay cómo cogerlos. Y eso es el principio del éxito del concurso de acreedores, es empezar a trabajar desde el principio. Es que si no, ¿con qué datos trabajas? Información, es que tienes Claro. información falsa. Sí. Es autoengañarte. Totalmente, y presentar una información falsa dentro del concurso de acreedores tiene unas consecuencias que pueden llevar a la responsabilidad personal del administrador. A tener que... afrontar tú parte de las deudas. Te podrían, con tu propio patrimonio. Correcto. Claro, y al final, esto es lo importante. Es decir, si tú analizas que la sociedad no tiene viabilidad futura, tienes que tomar la decisión de presentar un concurso de acreedores, ponerlo en manos de profesionales que sepan lo que hacen y presentar ese concurso. A los trabajadores, pues bueno, si hay que hacer un ERE, se plantea el ERE, pero ellos van a tener derecho de paro y las indemnizaciones, si se pueden pagar, perfecto, y si no, pues los trabajadores tienen la opción de poder ir a Fogasa, que cubre una parte de las indemnizaciones y de los salarios que se puedan deber. Pero claro, todo eso, sobre todo, también es por un tema de responsabilidad personal del administrador, por no complicar mucho más la situación. No os quiero aburrir mucho con tema de leyes, quiero ir un poco práctico. No, pero es bueno, pero porque yo creo que aquí también hay un punto, esto que comentabas de la responsabilidad. Yo creo que la gente realmente no...
hay casos y casos, por supuesto, pero realmente yo creo que la gente no llega a ser consciente de todo lo que conlleva, lo que comentábamos antes, y la responsabilidad que hay detrás, ¿no?, de todo esto. Al final... Ser administrador no es un regalo, ¿eh? Ser administrador de una sociedad, lo que te decía antes. El administrador tiene una responsabilidad, puede llegar a tener una responsabilidad personal de las deudas de la sociedad. Tiene la obligación, en el momento en que es conocedor de la situación de insolvencia de la empresa, en el plazo de 2 meses de ese conocimiento, tiene la obligación de presentar un concurso de acreedores, es decir, de tomar algún tipo de decisión. Ampliación de capital social, inyectar dinero, o si ya no hay solución, presentar un concurso de acreedores. Claro, el hecho de no hacerlo puede conllevar la responsabilidad personal de las deudas. Si lo haces tarde... Si lo haces tarde, correcto. ¿Y esto sería, presentarlo a tiempo, sería el preconcurso? Podría ser, sí. En ocasiones, depende de las circunstancias, en ocasiones es bueno un preconcurso, pero el preconcurso es una figura para cuando vas a intentar llegar a un acuerdo con los acreedores. Vale. O obtener financiación, es decir, poner de acuerdo a las entidades bancarias pues para intentar una refinanciación. Pero sí, claro, sería una de las maneras de llegar a tiempo. Es decir, hey, vamos a pagar. Ya es una manera de decir, tengo un problema, correcto, lo estoy afrontando, correcto, gano tiempo. Gano tiempo, paralizas embargos, determinados embargos los paralizas, y eso es importante. Sobre todo es lo que te explicaba antes, ¿no? Es decir, tienes que llegar a tiempo. Si a ti te empiezan a caer las demandas, te empiezan a embargar, pierdes tú el control de tu empresa, totalmente. Porque aquí no hay piedad, ¿eh? En cuanto te llega un embargo, el dinero que haya en la cuenta, aunque sea para pagar salarios o para pagar Hacienda o Seguridad Social, se acabó. Conocemos que vuela. Es complicada. La administración en este país es un poco complicada porque hay, no hay una persecución, pero la verdad es que es no ayuda. Una ayuda, porque al final desincentiva, ¿no? Un poco, porque claro, al final, ya no por el dinero que pagues en impuestos, que puedes opinar que es mucho o es poco, ¿no? Pero al final, cuando tienes sensación de que trabajas y lo único que obtienes por parte del Estado, ¿no?, y las personas que administran todo el país es sensación de persecución, no, yo creo que esto tampoco ayuda. Hay una realidad, y es que la administración pública parece que vaya de espaldas a la realidad social. Es decir, cuando un empresario, una empresa, un autónomo tiene una deuda con la administración pública, bueno, pues le plantea un aplazamiento. Oiga, mire, no puedo pagar de golpe, esto que me acaba de llegar muchas veces proviene de algún tipo de inspección. Mira, una de las causas del cierre de las empresas, te diría que en un porcentaje bastante alto derivan de inspecciones de Hacienda. Bueno, diferentes criterios fiscales, y al final a la empresa o al autónomo de turno le acaba llegando una deuda importante, que de estos conocemos unos cuantos. Intenta aplazar esa deuda adecuándola a su capacidad de pago. Y no dejan. No, la administración le dice, no, usted me tiene que pagar tanto al mes. Pues es un poco absurdo, porque al final, si lo adecuo, sé que me van a pagar. Podré cobrar. Y esa persona podrá seguir. Efectivamente. Y si tiene, vamos a decir, más trabajadores, esos trabajadores probablemente muchos podrán seguir. Te tengo que decir que actúa ahí sin piedad y le da igual si detrás hay trabajadores. Y bueno, nosotros hemos llevado muchas empresas que han tenido que plantear e instar un concurso de acreedores porque la administración no les ha permitido pagar sus deudas en plazos largos. Entiendo que hay riesgo para la administración, pero si cierran no van a riesgo es no. Correcto, pero ahí... ¿Qué importe? ¿Con qué importe de deuda puedo ir a un concurso? El importe de la deuda, te diría que no hay un capital mínimo. Es simplemente que tú no puedas afrontar tus pagos, que estés en una situación de insolvencia presente, es decir, que no puedo pagar, e incluso la ley prevé también una insolvencia futura. Me estoy anticipando, es decir, sé que hoy lo tengo todo al día, pero mañana me va a llegar, pongamos el caso, ¿no?, de una deuda que sabes que el vencimiento es de aquí a unos meses. Bueno, yo sé que hoy estoy al día, pero cuando llegue esa deuda no voy a tener capital para pagarla. Es decir, eso también te digo que difícilmente no he visto todavía a nadie que prevea que va a tener que presentar un concurso. Cuando te encuentras en la situación es cuando acudas a un profesional. Porque lo que decíamos, ¿no?
Porque no... El El miedo miedo. a decirlo, porque Claro, imagino que en algunos casos algo se puede intuir. sí, pero sabes que nos encontramos también muchas veces y esto nos ha pasado también, ¿no? Que tienes sentado al empresario delante, le estás explicando todo lo que hay que hacer, está angustiado porque sabe que ya no puede pagar pues, las deudas o al personal, seguridad social, está muy angustiado, vive esa soledad del empresario. Y la pregunta que te hacen muchas veces es, ¿y de qué voy a vivir luego? Claro. Claro, un trabajador en este país pues, tiene su derecho de paro, que es la oportunidad para volver a encontrar un trabajo. Pero normalmente un empresario difícilmente tiene estas opciones. Es decir, al final arriesgas tu patrimonio personal, todo tu patrimonio personal lo metes ahí, ¿eh? Tu futuro, tus ilusiones, y si eso sale mal, es verdad que luego te quedas con las manos vacías. Y Es hay un poco, que... bueno, es un poco complicado. Siquiera Sí. abrir una empresa en este país, siquiera antes de empezar ya estás dando pérdidas, por así decirlo, ¿no? Antes de constituir una sociedad ya estás pagando, ¿no? Cotizas antes una cuota a autónomos que casi inician la actividad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que al final es lo que tenemos, pero desde luego que no es fácil y no incentiva a ello, ¿no? Entonces, No, bueno, hay, creo que hay- se hay juntan que muchas acompañar, cosas. sí, Se hay que juntan muchas acompañar al cosas. empresario continuamente. Yo creo que es básico y en esto no todos los empresarios están convencidos de ello, pero yo creo que es básico rodearse de gente que les asesore en el camino, Correcto. tanto para crecer con control como para si llega un momento en que ya no puede seguir funcionando la empresa, pues tomar la decisión, tener gente alrededor que te permita tomar esa decisión. Hablabas, y ahora me pongo en lugar de un empresario que pueda estar en estas situaciones, ¿no? Y hablabas del tema de cuando os llega un concurso, la primera cosa es analizar balances y que aquí os encontráis temas de gente que lo tiene fatal, ¿no? Claro, igual es una percepción mía, ¿no? Pero cada vez veo más empresas ofreciendo servicios como el vuestro. O personas, aparte el poder de las redes sociales pues hace que se pueda llegar mucho más. Sí. ¿Os han llegado casos de gente que os pueda venir rebotado de alguien que digas, Muchos. no lo han analizado? Tanto no- a nivel a nivel de asesoramiento financiero, ¿no? Como bueno, que vienen en situaciones pues prácticamente para bajar la persiana, ¿no? Y yo, si que ojalá que no me tenga que pasar nunca, ¿no? Pero, ¿cómo puedo detectar, aparte de mi olfato, ¿no? Pero que también me pongo en la piel de esas personas que vienen angustiadas, que tal, que al Sí. final cuando ya vas a esto ya dices, Mira, te lo diré. hoy quiero rápido la solución Sí, porque... te lo diré muy claro. Al final una persona así es carne de cañón, con un Correcto. término muy coloquial. Entonces, lo primero, y tú sabes desde el otro lado lo que esa persona quiere oír, ¿no? Y es que lo va a tener todo solucionado, no va a tener problemas. Claro, lo primero es desconfiar de alguien que te diga, no se preocupe usted, que todo va a quedar solucionado, le vamos a eliminar todas las deudas, no va a haber ningún problema. No. Primero que tienes que hacer es analizar bien el caso, la situación, ver la viabilidad. Porque sí, nos hemos encontrado casos que se empiezan a hacer expedientes casi como churros, presentar demandas Yo creo, esto sin también- analizar un poco la situación. Esto también, Esto- yo creo que la sensación de la persona que te viene, ¿no? Es decir, bueno, de sentir acompañamiento, ¿no? Al final de que tener una persona que te escuche y que te guíe y esté a tu lado todo el rato, ¿no? Por así decirlo, al final... Sí, pero que no te diga lo que tú Correcto, quieres, ¿no? lo que tú Entonces, quieres escuchar. Claro, es que es muy fácil en este momento decir, te lo voy a solucionar, Sí, ¿no? claro. Y esa persona... Claro. Al final eso puede ser Tú una quieres verdad o una- descansar, o sea, en ese Correcto. momento yo me pongo en la piel de un Sí. empresario así, Quiere sentir paz que y no habré tranquilidad. dormido durante las noches, que Claro. tendré sentimiento de culpa, y que estoy viendo solo problemas, ¿no? Y Sí. que alguien te dice, hostia, te ayudaré a sal... Sí, Ah, claro. sí. Nosotros hemos dicho que no a muchos temas. Además, siempre lo primero que decimos es estudiamos la viabilidad del tema. Si es posible o no es posible, porque no todas las personas se pueden acoger a una ley de la segunda oportunidad. Es decir, al final, la ley de la segunda oportunidad, la finalidad es que te exoneren
de todas las deudas que tú tengas, o de la mayor parte, porque hay unas deudas que no se pueden exonerar. Y tú le has de explicar las consecuencias también de entrar en una ley de la segunda oportunidad, si es posible exonerar luego las deudas o no. Claro, una vez está iniciado el procedimiento, ya es difícil luego actuar. Entonces, todo eso tiene que ser un trabajo previo de analizar su caso y su situación, y si es viable o no, y si hay un riesgo o no, porque a veces lo hay. No todas las personas se pueden acoger, como te comentaba, ¿no? Es decir, hay una serie de requisitos. Pero luego, por ejemplo, también nos entran muchos casos de personas que tienen su vivienda habitual y tienen la duda si pueden plantear la ley de la segunda oportunidad o no. La ley de la segunda oportunidad es un procedimiento, en el caso de personas físicas hablamos, es un procedimiento liquidatorio. Quiere decir, oiga, yo no puedo pagar mis deudas, por lo tanto, vendo mis activos, vendo todo lo que yo tengo para poder afrontar esas deudas y pagarlas. ¿Qué pasa si tengo una vivienda habitual? Esto es un caso típico y, bueno, si tienes una vivienda habitual, hay que analizar, primero, qué valor tiene esa vivienda, hay que pedir una tasación, y qué debo al banco. Si resulta que el valor de la vivienda es muy superior a lo que yo le debo al banco, te van a hacer vender esa vivienda. Y eso tiene que saberlo la persona que interpone la ley de la segunda oportunidad, ¿eh? Si resulta que el valor de la vivienda se equipara más o menos a lo que se debe al banco a través de la hipoteca, se puede mantener esa vivienda habitual. Luego hay casos que nos llegan, bueno, pues que resulta que gana X dinero, pues unos ingresos mensuales interesantes, y que las deudas que tiene tampoco son tan altas. Y dices, hombre, eso no es una ley de la segunda oportunidad, usted puede pagar las deudas. No, pues que yo voy muy justo a final de mes. Voy muy justo porque estoy pagando la letra del Mercedes, porque pago el gimnasio, porque pago la mutua, porque llevo al niño a un colegio privado, porque... Quítese cosas. Claro, usted no se puede acoger a la ley de la segunda oportunidad. Sentido común. Sentido común. Le podríamos decir que esto ya te digo, hay muchos despachos que lo único que hacen es recepcionar la documentación y presentarlo. Se le podría decir, claro que sí. Mire, vale tanto. Presénteme usted la documentación y yo se lo presento al juzgado. Y que luego, evidentemente, el juzgado no le va a exonerar de esas deudas. ¿Y le puede dar problemas haber presentado? Sí, claro, sin duda. Sin duda, sí, le puede dar problemas. Una vez inicias un procedimiento judicial, pueden pasar muchas cosas. Desde que te nombren un administrador concursal porque entiendan que tus ingresos son como para pagar esas deudas, que le pongan un plan de pagos de esas deudas, que le digan que elimine parte de los gastos. Es decir, ya no vas a tener control de tu economía doméstica. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, claro. Y luego, a nivel bancario, me gustaría enlazar con una cosa que te he comentado antes. Sí, nosotros, a nivel bancario también hay que ser realistas. Es decir, presento un concurso de acreedores de sociedad. Muy bien. Ten en cuenta que te van a cerrar las puertas los bancos. Oye, pero luego podré iniciar una actividad luego. Sí, podrás iniciar una actividad luego al cabo del tiempo y demás. Pero tú ya seguramente estarás manchado a nivel bancario. Vas a necesitar recuperar la confianza de las entidades bancarias, ¿no? Y alguien que se somete a la ley de la segunda oportunidad, lo mismo. Es decir, vale, me van a eliminar las deudas, pero hombre, al día siguiente no picas a la puerta a pedir un préstamo. Porque, claro, vas a necesitar un tiempo de volver a generar una confianza, ¿no? Al final, bueno, sentido común. Sí, un poco. Pero a veces falta, ¿eh? Sí, es el que más falta. Y antes comentabas que con la ley de segunda oportunidad hay unas deudas que no son, no te puedes exonerar. No se pueden exonerar, sí, por ejemplo. ¿Qué sería? Claro, con las administraciones públicas. Ya. Papá Estado. Papá Estado, sí. Mira, aquí la Unión Europea intentó armonizar un poco las leyes de concursos de acreedores, ¿no? En los estados, los diferentes estados, y concretamente al Estado español, bueno, dentro de esta armonización, le dijo que había que incluir las deudas con las administraciones públicas, pero que lo dejaba a la decisión de cada estado, ¿no? La respuesta está clara. Bueno, la respuesta aquí en este país es, bueno, las vamos a incluir, pero hasta una determinada cantidad. Entonces, estamos hablando de 10.000 euros con Hacienda y con Seguridad Social, 10.000 con cada una. Esto está exonerado. Lo que sobrepasa de esto no está exonerado. Pero claro, estamos hablando de una cantidad
que tampoco Depende del no es volumen. muy alta, ¿no? Depende del volumen. No es una gran cantidad. No. No es una gran Porque me cantidad. imagino Entonces, que- alguien que viene de una deuda con la administración pública, con Hacienda, por ejemplo, importante, pues no vale la pena que se sujete o se someta a la ley de la segunda oportunidad, porque va a seguir teniendo la deuda con igual Hacienda. 10.000 euros igual Depende es... del volumen. Al final, una empresa con deudas que pasan los miles de miles, tiene una empresa con una deuda de 200.000 euros no es lo mismo que tenga un autónomo con una deuda de 30.000. Sí. Depende del caso, yo creo, Bueno, ¿no? Al final. claro, con las empresas, claro, con las empresas es distinto. Con las empresas, estamos hablando de persona física. Con las empresas entra toda la deuda. Que luego hablaremos también Y de luego hay otra posibles derivaciones. Luego hay otra cosa, 10.000 euros parecen pocos, pero una persona que viene al final te viene angustiada, ¿no? Porque tiene deuda, dile que 10.000 euros son pocos, a ver qué No, te sí, dice. sí. Quiero decir Está claro que es... que al final la cantidad sí es poca para empresas, ¿no? Quizás, pero bueno, al final la ley está hecha así y hay Sí. que jugar con esas normas y ya está. Con vuestra experiencia, ¿cuál ha sido el caso más sorprendente que os habéis encontrado? El caso más sorprendente, a ver, hemos visto de todo, pero quizás por aportar un poquito de optimismo, uno de los casos más complicado fue una empresa con una deuda superior a los 6 millones de euros y que el administrador de esa empresa, administradora, avalaba la mayor parte de las deudas. Fueron deudas bancarias, por descuentos, y la administradora en ese caso concreto estaba en el entorno de 4 millones de euros de Guau. deuda. Sí, un dineral. Es decir, Sí, sí, algo que no puedes pagar en la vida. No, esto pesa. Sí, entonces ese concurso fue un concurso bastante duro. Yo siempre les digo a los clientes, porque sigo teniendo relación con ellos, que yo ahí perdí vida, porque fue muy duro, pero al final el concurso salió bien, conseguimos cerrar la empresa sin responsabilidad para el administrador, que eso es muy importante, y posteriormente hicimos la ley de la segunda oportunidad de la administradora de esta sociedad y le exoneraron las deudas. Quiere decir que esa persona puede seguir teniendo una vida normal. Entonces, una persona que puede encontrar ahora un trabajo, de hecho está trabajando ahora en nómina, la contrataron, y puedes tener una vida normal, sin tener embargos, pudiendo tener una cuenta a tu nombre y... Es volver a nacer totalmente, Sí. ¿no? Porque al final Sí. es Sí, quitarte... los que nos dedicamos a esto decimos que cuando tienes muchos embargos es como la muerte civil. Sí. Es decir, yo no puedo tener nada a mi nombre, no puedo tener una cuenta bancaria, me van a embargar. Sí, sí, es un poco triste, pero por desgracia vive mucha gente así. Y gente que... ¿Os habéis encontrado muchos casos de gente que al final acaba abriendo otra empresa? Y cuando tú te has presentado una vez, ¿puedes presentarte una segunda vez si te vuelve a pasar? Tienes que dejar, vamos a ver, a nivel de sociedad puedes presentar tantos concursos como sociedades tengas. Otra cosa es, un tema importante que hay que vigilar, son las posibles derivaciones o sucesiones de empresas. Pero me imagino que algún caso debe haber Claro, pasado. es decir, yo lo que no se puede hacer es monto una empresa que se dedica a vender material eléctrico. Concurso la empresa, no pago a nadie, no pago a Hacienda, no pago a Seguridad Social, mire, no puedo pagar, cierro. Y mañana abro una empresa a nombre de mi hijo que va a vender material eléctrico, pero estoy yo llevando la empresa. Claro, lo primero que te van a llegar son derivaciones de Hacienda, diciendo que es una sucesión de empresas, derivaciones de la Seguridad Social para que pague la deuda, derivaciones de trabajadores que no les he pagado y que se han ido a demandar a esa empresa diciendo, oiga, si acaba de abrir aquí al lado. Entonces, todo eso, vuelvo a repetir, sentido común. Sentido común, es decir, si monto una empresa y la cosa va mal, puedo presentar un concurso de acreedores. ¿Os encontráis? Pero no puedo abrir al día siguiente, disculpa, no puedo abrir al día siguiente otra empresa que se dedica a lo mismo. Al final estoy haciendo un fraude a los acreedores. Es decir, estoy dejando de pagar para volver a montar algo. ¿Os encontráis que más o menos hay sectores que van más a concursos que otros?
Sí, claro, son ciclos. Vivimos en la época de la crisis de la construcción, pues se vivió una época de empresas constructoras, de reformas, instaladoras eléctricas, de ventas de material eléctrico, de venta de material. Claro. Sí, Bueno, al sí, final sí. es un poco... Son cíclicas. Es un poco Luego el servicios, tejido, un poco el tejido sector clásico aquí. servicios, ¿no? Sí, ¿no? Porque son más complicados, Bueno, aquí- restaurantes. Sí, sí. El sector servicios, sí, Y sobre lo todo al vemos en la final calle. también yo creo que va un poco ligado con la situación, ¿no? De la sociedad, ¿no? A nivel Sí. político y a nivel un poco económico, ¿no? Al final. Sí, y luego hay sectores que ves que ya pasó su tiempo, ¿no? Pues claro, la industria gráfica se tiene que adaptar, la antigua vas viendo caer. Sí. Y luego sobre todo esto, sector servicios, pero es que lo vemos en la calle, ¿no? ¿Cuántas veces paseando ves un negocio y vuelves a pasar por ahí al cabo de unos meses y ha cerrado y ha abierto otro? Sí, sí, sí. Pues Bueno, al final también es ahora también es cierto que la tecnología tiene cosas muy buenas, ¿no? Pero también ha desplazado muchos negocios, ¿no? Sí. Y ha hecho cambiar y va a hacer cambiar muchas cosas, con lo cual Sí, hay que ahí adaptarse a los yo creo, tiempos, yo sí. creo que va a haber sectores que siempre van a estar ahí, siempre, bueno, comentabas antes el tema de la obra, la construcción, ¿no? Al final hubo una crisis muy grande hace 15, 20 años, ¿no? En el 2008 y ahora vuelve a haber un poquito de auge, ¿no? Entonces, bueno, Sí. son ciclos, ¿no? Y bueno, Yo, lo que me he ido leyendo, informando, dicen que los concursos van creciendo, o sea, es decir, que se presentan más que años anteriores. Hay una parte que hemos hablado antes, que hemos tocado, que puede ser una parte de conocimiento por parte de las personas que se encuentran, de los administradores, de que hay estas herramientas para poder tirar adelante. También puede ser que haya menos control que antes, que haya gente delante de las empresas, quizás con más formación pero con menos decisión, no sé. bueno, se juntan Porque- muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final la formación hace mucho. Y Bueno, el saber dónde te metes, sobre todo, ¿no? ¿No crees? Un poco al final. Yo me he encontrado mucha gente que viene aquí que dice que hay más formación actualmente, ¿no? Que incluso los trabajadores más formados, porque también es más accesible. hay más información. Hay más, bueno, Hay también más información, no más formación. hay mucha cosa de burocracia Yo al creo final, que tú ¿no? puedes Al acceder, final, sí, puedes acceder a las redes Claro. y parece que tengas formación, pero es información, esa información la tienes que saber interpretar también, ¿no? Entonces, sí, quizás sí que puedas tener acceso a eso, a la información de cómo hacer eso, cómo llevar bien una empresa, otra cosa es que lo puedas hacer. Al final, yo creo que hay que meterse en el ajo, por así decirlo, y las cosas hay que tocarlas Sí. para aprenderlas, ¿no? Porque es lo que comentas, Sí, por de mucha todas información que formas, puedas tener. Por suerte, la ley ha evolucionado mucho. Antes los concursos de acreedores eran muy farragosos, también a nivel del empresario. Siempre te nombraban un administrador concursal. Bueno, Figura que da miedo. Figura que da miedo. Figura que da miedo, pero realmente hay que verlo como alguien que pueda ayudar a la empresa a cerrar. Y nosotros que trabajamos codo a codo con los administradores concursales, es una figura que, bueno, que representa al juez, más o menos, ¿no? Es la figura que representa un poco a la autoridad externa y que tiene que velar porque todo no vaya en perjuicio de los acreedores, que no haya una responsabilidad personal del administrador que haya provocado que esa sociedad llegue a esa situación, y luego te tiene que ayudar a, bueno, pues si al final la sociedad se tiene que liquidar, pues a vender los activos. Pero como te decía, la ley ha evolucionado, que quizás eso ha ayudado también un poquito en que cada vez haya más concursos de acreedores, y hay una figura, bueno, pues que se puede utilizar para microempresas si no hay activos, no se nombra administrador concursal y el procedimiento es muy corto, muy corto. Podemos hablar nosotros, por experiencia de concursos que llevamos de este tipo, pues te puede durar entre que interpones la demanda y al final tienes el auto de conclusión, que es cuando se extingue la sociedad. Igual estamos hablando de entre 5 meses, 5, 8 meses, depende. Las hemos tenido de 4 meses y hay otras que se puede alargar un poquito más, 9 meses, pero en ese transcurso de tiempo tú consigues cerrar tu empresa. Y
Y esto es importante, porque es una de las preguntas que te hacen los clientes, ¿no? Te quieres ¿Cuánto va a quitar, durar esto? empezar de nuevo. Efectivamente, Claro. efectivamente. Quiero que me resuelvas el problema, que me resolváis el problema, y cuanto antes mejor. No quiero que esto se alargue mucho. ¿Y están preparados los tribunales para, si hay un crecimiento de aplicación de este proceso? Porque, claro, estamos hablando que... También va a haber mucha más informatización, ¿no? Todo va a ser un poco más... Sí, puede a ver, tender a ello, ¿no? Los O lo inicios, parece, yo los creo. inicios son complicados siempre. Claro. Es una plataforma donde incorporar la información y eso... Al principio se produjo un poquito de caos. No llegaba la información correcta de la información de la plataforma al juzgado, pero va evolucionando. Y os encontráis que... Bueno, cada vez son más ágiles, pero luego tenemos el problema endémico de la justicia. Es lenta en este país. Por eso... Pero te diría que los concursos de acreedores son bastante ágiles. Hay unos tribunales específicos, que son los juzgados de lo mercantil, que es donde se regula todo, donde se presentan estos concursos de acreedores. Y bueno, en general son bastante ágiles. En general te diría que sí. Sí, cada vez están más preparados, esto es cierto. Antes los jueces pues quizás no tenían esta formación, ¿no? A nivel económico, de interpretar un balance, de hablar de una póliza de crédito. Ahora están muy bien formados. También ellos, y eso ayuda, es lógico que se tengan que... Sin duda, reciclar. Sí, no, y los jueces de lo mercantil tienen una gran formación. Sí. Y además es que lo bueno es que la ley evoluciona continuamente. Entonces es importante trabajar de forma conjunta, ¿no? Su 100%. Interpretación, y ellos, la verdad es que van adaptando la ley a la realidad social bastante bien. Sí. Hemos hablado de muchos temas, hemos tocado temas de dirección financiera, hemos tocado concursos, ley de segunda oportunidad. Muchas veces son conceptos que se pueden llegar, puede parecer que se difuminan un poco, ¿no?, entre ellos, pero para tenerlo claro, ¿cuál es el perfil tipo que os viene y que se puedan acoger a ellos? Sí, mira, hay varios perfiles que se suelen repetir. El más común es un empresario que tiene su empresa con una situación de insolvencia, es decir, debo a Hacienda, a Seguridad Social, proveedores, bancos, personal, ¿no?, trabajadores, no puedo pagar. Ese empresario puede presentar un concurso de acreedores de la sociedad, con eso elimina su responsabilidad personal como administrador, cumple con su obligación de administrador, es decir, oiga, no puedo pagar, presento una demanda al juzgado de lo mercantil solicitando el concurso de acreedores de la empresa. Se siguen una serie de trámites, todo depende de la tipología de la empresa, si tiene activos, no tiene activos. Si tiene activos se liquidan para pagar deudas, si no tiene activos pues ya directamente pasa a conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. Al final lo que se consigue es un auto del juzgado, que es una sentencia, donde se declara que la sociedad ha presentado concurso, que se han cumplido todos los trámites legales y se extingue la sociedad. La sociedad fallece. Se inscribe en el registro mercantil y desaparece el problema. Claro, ¿qué pasa con ese administrador? Lo normal es que las deudas bancarias las avale personalmente. Y persigue, ¿no? le puede afectar. Sí. Exacto. Saltan a él. Entonces, pasamos a la segunda fase. Es, bueno, ¿este señor puede presentar una ley de la segunda oportunidad? Sí. Hay que analizar el caso, pero sí, todas esas deudas bancarias se pueden conseguir eliminar, todas. Siempre hay que cumplir los requisitos y luego un tema importante es si tiene bienes o no la persona física. Si tú tienes simplemente tu vivienda habitual, ya lo hemos comentado antes. Sí, la vivienda, valor alto, exacto, me tengo que vender. O sea, sí, valor alto respecto a la deuda. Correcto. Yo tengo de hipoteca, caso claro, ¿no? Tengo de hipoteca 150.000 euros y mi vivienda vale 300.000. Hombre, pues vende tu vivienda, paga la hipoteca y tienes 150.000 euros para pagar la deuda que tú tienes, ¿no?, hasta donde llegues. Si resulta que debo de hipoteca 150 y mi piso puede estar valorado en 180.000 euros, la puedes mantener la vivienda, porque vendiéndola, entre los gastos que lleva, lo que has de pagar a Hacienda y demás,
vas a sacar muy poco remanente como para poder pagar a los acreedores. Con lo cual, puedes mantener tu vivienda, solicitar la ley de la segunda oportunidad y que te eliminen las deudas. Claro, esto te permite tener futuro. Claro, puedes tirar adelante. Está Efectivamente. Claro. Luego hay muchas tipologías. También una persona, por ejemplo, física, que quiera presentar una ley de la segunda oportunidad, si tienes bienes, no es tu procedimiento. ¿Por qué? Pues porque los puedes vender y puedes pagar la deuda. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, que no se podría acoger. O el caso, también nos viene mucha gente con una situación que deben mucho dinero a las administraciones públicas. Pongamos un ejemplo, ¿no? 100.000 euros, debo 100.000 euros a Hacienda porque tuve una inspección y, bueno, pues al final me sancionaron y debo 100.000 euros a Hacienda. Y aparte tengo una deuda bancaria. ¿Puedo presentar la ley de la segunda oportunidad? Hombre, puedes, pero no te van a exonerar la deuda con Hacienda Pública. Por lo tanto, quizás no te valga la pena. Un ejemplo claro de gente que te viene con ley de la segunda oportunidad, pues, por ejemplo, tengo deuda con Cofidis porque pedí un crédito para comprarme el coche. Tengo una deuda con una tarjeta de crédito que no puedo acabar nunca de pagar. Debo un pequeño préstamo para los estudios de mi hijo. Tengo un sueldecito de 1.500 euros y un alquiler de 900. Bueno, pues ahí lo que se tiene que mirar es, muy bien, ¿cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos? ¿Tienes algún remanente como para poder pagar la deuda? ¿Sí o no? Si tienes un pequeño remanente pero no te llega para pagar la deuda, pues evidentemente puedes solicitar la ley de la segunda oportunidad, ¿no? También puede acabar, cuidado, es decir, si tú tienes un diferencial, gano 3.000 euros. Hemos llegado a presentar leyes de la segunda oportunidad de alguien que gana 3.000 euros, pero pues que también tiene una serie de gastos importantes y gastos necesarios. Al final es, ¿no?, el equilibrio de qué gano, qué debo. Exacto. Y qué tengo, ¿no? Y qué tengo, de qué dispongo. Pero también hemos llegado, por ejemplo, a acuerdos. Se ha presentado dentro del propio procedimiento judicial un plan de pagos, una propuesta de pagos que la ley te dice que se ha de adecuar a tu capacidad económica. Bien, pues si yo... Que no te ahogue. Correcto. Yo gano 3.000 euros, pero tengo una serie de gastos necesarios que suben 2.500. Yo dispongo cada mes de 500 euros para pagar a mis acreedores. Lo voy a repartir en proporción a la deuda que tengo con ellos. Entonces, con esto sería suficiente también para poder exonerar luego al final las deudas. Es decir, simplemente en un plazo haciendo esta propuesta de pagos. ¿Crees que puede haber muchos oportunistas que se quieran acoger? Sí, puede haber. Nosotros analizamos de todos los casos que nos entran al despacho, que son bastantes. Te diría que quizás que se acaben haciendo, igual estamos hablando de un 50%. Es decir, el otro 50% le tienes que decir al cliente que no es viable el procedimiento, que quizás haya otros sitios donde le digan que sí y que eso es lo que comentábamos, normal es que no acabe bien. Las fábricas de... Exacto. Pero sí, claro, sí. Entonces, hombre, como profesional tienes que analizar la situación y ser honesto. Está claro que también esto puede ser un termómetro de la economía genérica. Totalmente. ¿No? Entonces, totalmente, sí. Claro, bajo vuestra experiencia, imagino que el concurso se produce en el momento ya que la economía o el sector, ¿no?, lo que decías, ¿no?, que hay sectores pues que van por temas gráficos, ¿no?, de empresas, sí, pues que el sector va bajando. Es una consecuencia de una cadena que va sucediendo. ¿En qué momento sucede? ¿Más al principio de la crisis o ya hacia el final? ¿En qué momento lo veis más? A nivel de realidad social, sí, dices, yo es que no creo, esto es muy cíclico, sí, pero no es necesario que haya una crisis en la economía, es decir... Pero no, una crisis de economía o crisis de sector, ¿no? O crisis del sector, sí. Bueno, pues cuando hay una crisis del sector empiezan a caer desde el principio hasta el final.
Sí, sí, sí. Hay empresas que se pueden ir manteniendo, que son empresas que se les llaman zombies, que al final pues consigo refinanciar, tapo este agujero, tapo allá, ¿no? ¿Vale? Pero eso lo puedes aguantar durante un periodo de tiempo de unos meses, un año, año y medio, al final caen. Es decir, yo no identificaría si a principio o a final van cayendo, depende de la capacidad también de cada empresario de aguantar. Y luego aquí también es cierto que muchas veces se comete un error y es querer mantener algo que no tiene solución y quererlo mantener a costa de meter mi patrimonio personal dentro. Y esto, por desgracia, pasa. O sea, el patrimonio personal no lo No, tiene que pongas. ser intocable, pero muchas veces, ante esa dificultad y la voluntad de querer salvar tu empresa, Sí. arriesgas tu patrimonio. Avalas algo que no deberías haber avalado o un dinero del que dispones a título particular lo metes dentro de la empresa. Esto es un error. Hacemos un caso práctico de ley de segunda oportunidad. Sí. Ponemos por ejemplo, yo soy una persona que tengo unos embargos, Sí, ¿vale? ¿Puedo acogerme? sí, por supuesto. Además, me parece muy interesante que introduzcas esto precisamente teniendo embargos en el momento en que presentas la ley de la segunda oportunidad y el juzgado dicta el auto de declaración de concurso, que es cuando ya dice que esa persona ya está en concurso de acreedores, se pueden alzar esos embargos. ¿Alzar qué significa? Que te los quiten. Que te los quiten y tú ya vuelvas a disponer de tu nómina, de tus ingresos, pues para poder seguir llevando todo el procedimiento y seguir pagando tus gastos. Entonces, yo diría que incluso es una de las motivaciones que puede llevar a alguien a presentar la ley de la segunda oportunidad. Claro, porque aparte en su día a día puede respirar más Efectivamente. y ya dar una etapa por cerrada de... Claro, claro, sí, seguramente hay mucha gente que se acostumbra a vivir de esta manera, ¿no? Es decir, Sí. pues mira, la nómina, Me quitan X. claro, la nómina además no se puede embargar toda la nómina, hay una escala, en función de lo que cobras, te pueden embargar un determinado porcentaje. Entonces hay mucha gente que ya se ha adaptado a que si su nómina es de 1.800, acaba cobrando 1.500 porque tiene un embargo. Pero claro, no saben que presentando la ley de la segunda oportunidad podemos quitar ese embargo, ¿no? Y que esa deuda que tiene esa persona que le van practicando un embargo, que seguramente difícilmente acabe pagando esa deuda, pues esto es otra, porque por los intereses de demora que van cobrando, nos hemos encontrado situaciones que igual al cabo de 10 años de pagar un dineral, preguntas qué se debe y se sigue debiendo lo mismo, porque siguen cobrando intereses. Es una barbaridad. Entonces, wow. Eso es otro de los motivos. Pero es que esto, con lo que comentas, es que difícilmente me lo puedo sacar. No, claro. Si no hago avanzamientos... Claro, si tú no vas pagando principal, vas pagando poco a poco cada mes, es muy difícil quitártelo. Pues la deuda se sigue generando intereses. Entonces, lo interesante de la ley de la segunda oportunidad es que desde el momento que presentas el concurso y se te declara en concurso de acreedores, que es el auto de declaración de concurso, se paraliza el devengo de intereses y puedes solicitar el alzamiento del embargo en todos los procedimientos judiciales. ¿Y es para gente que lleva tiempo con embargo? ¿O puedo llevar poco tiempo? Es indistinto. O sea, da igual. Sí, da igual. Eso es muy interesante, porque como te comento, hay mucha gente que viene al despacho con embargos de mucho tiempo, ¿no? Y que se han acostumbrado a eso. Ya saben que su nómina no es de esa cantidad, sino que es de esa cantidad menos el embargo, es otra. Sí. Pero es interesante para quitar estos embargos, sí, y que les permita seguir afrontando sus gastos y necesidades personales. Hemos hablado un poco de todo el proceso, pero claro, hay un tema que igual tenemos que marcar, ¿no? Que es, se hace el concurso, se aplica, todo bien, ¿qué pasa con las deudas? Porque has hablado antes que el trabajador puede cobrar una parte, pero un proveedor. Claro, realmente de todas las deudas que pueda tener la sociedad se eliminan, se quedan ahí, estancadas, es decir, no... Con esto, con la presentación del concurso de acreedores, se cubre la responsabilidad del administrador, que es lo que marca la ley, y las deudas se quedan ahí. No las puede... Sí, o sea, no... Parece... como al limbo un poco, ¿no? Bueno, me debe dinero esta sociedad
y esta sociedad ha muerto, se ha presentado el concurso y ya ha muerto, pues no voy a poder cobrar. Sí, y a veces pasa que viene en concurso de otro. Bueno, como tenga una deuda muy grande, Claro. aquí también ya entra la habilidad del otro de cortar a tiempo. Efectivamente. Y esto enlaza con la parte inicial de dirección financiera, ¿no? Sí, es fundamental. Al final es fundamental detectar cuando tienes el problema y actuar rápido. Es como una enfermedad, ¿eh? Sí. Si tú coges a tiempo una enfermedad, puede tener solución. Si la coges tarde, ya es muy difícil que pueda tener solución. Es exactamente igual. Entonces, las deudas con proveedores, con bancos, con Hacienda, con Seguridad Social y con trabajadores se quedan ahí. El trabajador es el único que puede tener la posibilidad de cobrar parte de esa deuda a través de Fogasa, porque está instrumentado así. Es el Fondo de Garantía Salarial, ¿no? Percibe de las cotizaciones de las empresas, percibe unos fondos precisamente para esto, para en casos de insolvencia de empresas poder cubrir el salario e indemnización de los trabajadores que no han cobrado. O sea, para un poco ordenar toda la conversación que hemos tenido, ¿no? O sea, yo como empresa, si primeras cosas a evitar es aplazamientos de forma continuada, Sí. ¿no? Tener al día los cobros para que no hayan deudas y me pueda coger, por ejemplo, alguien que hace un concurso. Sí, o tenerlas garantizadas. También hay sociedades de crédito caución, Mafre, crédito caución, que ellos lo que hacen es asegurarte el cobro de las facturas. Esto es una figura, yo diría que importante. Interesante, Sí, porque interesante. cuando hay... Sí, porque te analizan. Primero te analizan si ese cliente es bueno, que eso a veces no es garantía, que puede ser hoy bueno y mañana no. Pero te lo analizan inicialmente y luego te cubren hasta un 80% de esas facturas. Eso es una figura importante. Tranquilidad. Sería para hablar otro día también. Sí. Pero sí, puede dar una cierta tranquilidad. Para acabar, me gustaría, si puede ser de forma concreta, ¿qué consejo daríais a un empresario para evitar entrar en una situación de concurso de acreedores? Bueno, mira, yo creo que el punto básico, el principal punto, es ver los números, ¿no? Ver si tienes pérdidas o ganas dinero, ¿no? Al final tienes que tener una rentabilidad. Si no ganas dinero y tienes pérdidas acumuladas durante varios periodos de tiempo, tienes que ver, ¿no? Tienes muchos préstamos, tienes una póliza de crédito dispuesta siempre y no consigues bajar el crédito que tienes. Tienes problemas en la operativa diaria, ¿no? Pagar impuestos, por ejemplo, lo aplazas siempre, pagar sueldos, ¿no? Entonces, cuando llegas a este punto tienes que parar y ver qué pasa, planteártelo. Entonces, yo creo que a partir de ese punto es hacer un pensamiento y decir, vale, paro, me voy a ver un profesional y a ver cómo puedo seguir con la operativa, o bien parar, porque al final parar no es un problema, quizás es la mejor solución, ¿no? Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Es decir, primero es analizar la situación financiera que tiene la empresa y si llegas a esta conclusión con los puntos, sobre todo que ha comentado Arnau, me parece muy interesante lo que ha dicho. Es decir, siempre hay esos puntos básicos, ¿no? A nivel bancario, póliza totalmente dispuesta, que dices, nunca baja del tope, empiezas a tener problemas con los salarios y demás. Cuando te encuentras estas situaciones, al final eso es indicativo de que la empresa lo único que hace es generar cada vez más pérdidas. Entonces, ante esta situación y a fin de evitar una responsabilidad personal del administrador, solo te queda presentar un concurso de acreedores. Concurso de acreedores, se presenta al juzgado con toda la documentación, cuentas anuales depositadas, esto es importantísimo, y analizando bien toda la documentación se presenta al juzgado y bien, se sigue todo el procedimiento que al final nos encargamos nosotros, es decir, el empresario está ahí totalmente ajeno, se le va informando, pero no tiene que tener ninguna implicación activa. Y el final del procedimiento es que se dicte un auto por parte del juzgado mercantil donde diga que la actuación del administrador ha sido correcta y no ha generado él esa situación de insolvencia y que esa empresa se cierra. Y las deudas, tal como hemos comentado anteriormente, se quedan ahí, sí,
mueren con la propia empresa. Y esto es lo básico. Es decir, el administrador, la finalidad de todo esto es salir indemne. Es decir, protege tu patrimonio personal como administrador. Eres un empresario, emprendedor, puedes seguir montando otras empresas, pero siempre tienes que tener tu patrimonio protegido. No puedes dejar que el hecho de no presentar ese concurso a tiempo provoque que tú tengas que responder personalmente de las deudas. Y esto yo creo que es lo básico, analizar la situación que comentaba Arnau y actuar rápido. Creo que queda muy claro y la verdad es que arroja luz en un momento que es muy complicado y que genera una angustia a la persona que lo vive. Agradeceros este tiempo. ¿Habéis estado a gusto? Sí, mucho. Mucho, Muchas sí, gracias. Al final, bueno, creo que es bueno, ¿no?, comentar la situación empresarial, ¿no?, el tejido empresarial español, y bueno, creo que esto es una realidad del día a día, ¿no? Entonces, Totalmente, nosotros lo vivimos cada día. Sí, ¿no? Peleamos cada día con estas situaciones. Y Sí. creo que es muy bueno esto. Y lo que habéis dicho al principio, ¿no?, que no es un fracaso No, para equivocarse, nada, para nada. y el fracaso De hecho, a es veces no es intentar incluso- solucionarlo, ¿no?, a tiempo. Incluso a veces incluso a veces no. Yo creo que siempre no pasa nada por fallar. Efectivamente. El camino es largo, es un proceso. lo Levántate cual- y sigue. Correcto. El fracaso es no intentarlo. Tú tener un sueño de montar un negocio y no intentarlo. Sí, Para mí eso es quedarte el fracaso. con la duda de efectivamente. ¿qué pasaría si...? Y una vez lo has hecho, pues bueno, si para eso está la ley. Es decir, si es que hay una ley concursal que permite esto, pues recurramos a ella, pero recurramos bien y a tiempo. Y aprender de este error para no Correcto, volverlo a subsanarlo cometer. efectivamente. y corregir. Gracias y, Muchas gracias. y nos Gracias a vemos. vosotros. Gracias a vosotros. Muy bien.